Muy buenos días, hermanos. El Señor nos continúa bendiciendo grande y poderosamente. Dios los cuide y los guarde en esta hora. Queremos regalarles un poquito de la lectura bíblica y la base para la lección número 6 de la segunda unidad del libro El Discípulo. Estamos bien agradecidos del Señor que nos está cuidando y nos está guardando y nos está protegiendo en medio de todo, y seguimos orando por las personas que están trabajando y que están laborando en esta hora. Queremos presentarles, ¿verdad?, el título de la lección: El siervo justo. El texto para aprender de memoria en esta mañana dice: Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y se encuentra en Isaías 42, verso 1. La lección de esta mañana tiene como objetivo, número 1, explorar el concepto del Mesías. Número 2, sentir la maravilla del papel de Jesús como servidor de las naciones. Y número 3, imitar a Jesús como un siervo de Dios que ejecuta justicia. El bosquejo para esta mañana tiene como número 1 el profeta Isaías, número 2 el contexto y número 3 el contenido. Vamos a pasar, y los invito a que busquen sus Biblias si no tienen el libro, en Isaías capítulo 42, versos del 1 al 9. Isaías 42, versos del 1 al 9. Lo voy a leer en la versión popular. Dice así la palabra del Señor: Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traigas la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá justicia. No descansará, ni su ánimo se quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Dios, el Señor que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitaban, dice a su siervo: Yo, el Señor, te llamé, te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que les des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. El Señor nos bendice en esta hora y le agradecemos por su palabra. Sabemos que este es un domingo bien especial para nosotros, ¿verdad? Y hoy es Domingo de Ramos, el día que celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El pueblo que estaba estático y eufórico, pensando que les había llegado un rey para liberarlos de la opresión que enfrentaban. Los judíos tenían siempre la esperanza de un redentor, pero sin saber la manera en que Dios iba a responder. Dios les continúe bendiciendo, y les dejo con el hermano Richard en la discusión de la clase. Amados hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Estamos, para la gloria del Señor, presentando la clase para el día de hoy, 5 de abril del año 2020, continuando con el tema de la justicia, tal y como nuestra hermana, mi esposa Sandra, ha estado presentándoles en la introducción. Hoy es Domingo de Ramos,
Hoy es el día de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, el día que comienza la Semana Santa. Una Semana Santa que para todos nosotros este año es particular y bien especial porque no podremos estar en nuestros templos. Pero sí la iglesia sigue reunida, como hemos dicho en los domingos anteriores, seguimos reuniéndonos, cada uno de nosotros conectados, primero con el Señor y luego a través de estos medios electrónicos que el Señor nos ha permitido disfrutar en esta época. Y es bien particular, ayer yo escuchaba a un sacerdote decir cómo la vida le ha cambiado y ha cambiado también la vida de su feligresía. Él decía que a las misas que él oficiaba apenas iban 6 y 7 personas, pero ahora cuando transmite a través del internet tenía un auditorio que se acercaba a las 50, a las 60, hasta las 70 personas que lo estaban escuchando. Y decía él de una manera u otra, tal vez de manera jocosa, que iba a seguir haciéndolo de esa manera porque cuando lo hacía en su templo casi no tenía auditorio, las personas no iban. Sin embargo, a través del internet tenía mucho más audiencia que la que tenía en vivo. Bueno, por algo el Señor ha permitido que esto que estamos viviendo ocurra. Como hemos dicho anteriormente, es una situación que nos llena de oportunidades y es una época donde el Señor nos permite explorar sobre todo las habilidades y el mensaje que Él nos ha entregado para depositarlo a través del mundo. Y qué mejor que a través de estos medios que a veces fueron usados para otra cosa, para cosas no tan positivas, y ahora nos ha servido para que el reino siga expandiéndose a nivel mundial. Bueno, vamos a la lección que nos ocupa. Como hemos dicho, hoy es el Domingo de Ramos, el día de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y el pueblo estaba eufórico, porque pensaba que Jesús los iba a librar de la opresión, los iba a librar de la tiranía del gobierno romano, que por tanto tiempo ellos habían sido objeto. Sin embargo, la gente también buscaba un defensor de la justicia y pensaban que Jesús era esa persona que iba a implantar la justicia al modo de ellos, de acuerdo a su cosmovisión, con un reino terrenal que iba a traerle prosperidad como en los tiempos de David y de Salomón. Y es que toda búsqueda humana, siempre en la historia, toda búsqueda humana de la justicia ha tenido resultados limitados. Solo Jesús ha logrado transformar individuos, ha logrado transformar naciones. Así que la noción que ellos tenían acerca de un rey que iba a liberarlos y establecer un progreso estaba bien lejos de la realidad del Hijo de Dios que iba a traer paz y riqueza, pero en el corazón y en la mente de aquellos que confesaran que Él era el Hijo de Dios, el Señor, nuestro Salvador. Y el pasaje está, como hemos leído, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42. Y tenemos que comenzar a hablar un poco del profeta. El profeta Isaías fue el autor del libro que lleva su nombre, hijo de Amós. Era hijo del linaje real y fue llamado al oficio profético siendo muy joven. Era de Judá, probablemente de Jerusalén, y su ministerio se extendió desde el año de la muerte de Usías, en el año 740 a.C., a lo largo de los reinados de Jotam, de Acaz y Ezequías, seguramente hasta el año 701 a.C. Y de acuerdo con la tradición que está sustentada por la profecía misma que leemos en el libro, hasta el reinado de Manasés, cerca del año 649 al 642 a.C. En consecuencia, el ministerio de Isaías cubrió un periodo
de por lo menos 40 años y posiblemente un poco más extenso, ya que Ezequías no murió sino hasta el año 687. Isaías ministró junto a grandes profetas, como hemos mencionado en las clases anteriores, como Amós, Oseas y Miqueas. Samuel Pagán, en su libro el libro que él escribió sobre Isaías, describe cómo la investigación moderna divide el libro de Isaías y lo divide en los capítulos del 1 al 39, que son identificados generalmente como el periodo de Isaías en Jerusalén o el primer Isaías. Luego tenemos los capítulos del 40 al 55, que la lección de hoy está precisamente en esta sección de los capítulos 40 al 55, que se conoce como el Deutero Isaías o el segundo Isaías de Babilonia. Y los capítulos de 56 al 66, que se le conoce como el Trito Isaías o el tercer Isaías, que es el Isaías del retorno. Cada uno de estos grandes bloques literarios, cada una de estas secciones, presupone, según los estudiosos, que toda una serie de diferencias, ¿no?, variadas y de fechas de composición y de entornos históricos distintos. Uno antes del destierro, uno durante el destierro y otro después del destierro. Así que Isaías lo vemos en un largo periodo de la historia, y por eso es que los eruditos establecen que el Isaías que vivió como profeta cubrió solamente la primera parte de su libro, y que tal vez unos estudiantes diríamos de la escuela de Isaías fueron quienes completaron el libro que hoy lleva su nombre. Isaías recibió la vocación profética en el mismo año de la muerte del rey Usías. Eso lo leemos en el propio libro de Isaías, en el año 740 a.C. En el periodo de Jotán, el siguiente rey. Y se respira en Judá, o en ese ambiente, en el reinado de Judá, un ambiente de prosperidad económica. Pero ese ambiente de prosperidad económica trajo consigo grandes abusos. A finales de su reinado comenzaron una serie de enfrentamientos entre Judá e Israel, que vieron su continuación después en el periodo del rey Acaz. Este pasaje de Isaías 42 es el primero de 4 poemas que se les ha identificado como los cánticos del siervo del Señor. Y estos cánticos presentan 2 temas principales. Uno, la elección y presentación del siervo, y el otro, la naturaleza y extensión de su misión. Este pasaje, junto a los otros 3 poemas, contiene un mensaje de esperanza a una comunidad que está viviendo las penurias, las angustias de la deportación y el exilio, con sus dificultades sociales, sus dificultades económicas, sus dificultades políticas y sus dificultades espirituales. No sé si en algo se parece a lo que estamos viviendo al día de hoy, cuando hablamos de angustias, hablamos de penurias, hablamos de dificultades sociales, económicas, políticas y espirituales, porque toda esta situación que vivimos al día de hoy ha traído igualmente para nosotros una deportación, no fuera de nuestro país, pero sí de nuestros estilos de vida. Ya nuestros estilos de vida no son los mismos, sino que hemos estado encerrados, igual que Israel, que fue desterrado a una tierra lejana, lejos de su templo, lejos de sus costumbres y tradiciones. Nosotros hemos sido obligados, no por nada que sea, sino la salud para cada uno de nosotros, pero hemos sido acuartelados. Y esto trae en sí
para muchas de nuestras familias dificultades sociales porque no podemos salir, no podemos compartir tal vez con personas y familiares mismos que no pueden llegar hasta nuestras casas, nuestras economías se están viendo afectadas, la política está trastocada porque de momento no saben qué hacer y el lado espiritual de muchos está flaqueando, pero el de otros se está fortaleciendo. Así que es algo muy similar a lo que vivió el pueblo en tiempos del profeta Isaías. Y el siervo del cual habla el capítulo 42 es el escogido por Dios para implantar la justicia y para cambiar el orden de las cosas. Y a eso es que vino Cristo. Y Cristo, cuando entró, un día como hoy, en su entrada triunfal, lo que vino fue precisamente a implantar esa justicia. Habló de ella, demostró esa justicia en medio de las personas, con su predicación, con su ejemplo, con sus milagros, y vino a cambiar, sí, el orden de todas las cosas. Todo cambió. Por eso hablamos hoy de un antes de Cristo y un después de Cristo. Y es que la misión del siervo es de tal importancia que no puede vacilar hasta que haya cumplido su encomienda. La necesidad de justicia es tan grande, es tan urgente, que el siervo no puede detenerse hasta que haya terminado su misión. De hecho, es la única esperanza que tiene la humanidad, que el siervo complete su misión. Gracias a que él completó su misión, que él miró antes de entrar a Jerusalén y vio la ciudad y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo guardarte como la gallina protege a sus pollitos y tú no quisiste? Pero ese pasaje dice que Cristo afirmó su rostro para entrar en Jerusalén. Sabía lo que le esperaba, sabía cuál era el destino final de su llamado, pero lo enfrentó porque era el llamado que él había recibido, tal y como Isaías lo había profetizado. Es el siervo que venía a traer la justicia, venía a traer la paz, venía a traer la esperanza para la humanidad. De hecho, cuando nosotros leemos en Mateo 12, del 18 al 21, en este pasaje de Mateo 12 se cita estos versos del capítulo 42 de Isaías. El siervo escogido revela en este pasaje un carácter de mansedumbre, un aliento, una justicia, una verdad. Esos son atributos que el mismo Cristo habló cuando leemos el Evangelio de Juan y dice: miren, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino es a través de mí. O sea, él expresó en toda su vida y en su ministerio y cumplió cabalmente con lo que la profecía de Isaías en este capítulo 42 nos está narrando en este día. Así que cuando usted se sienta herido, cuando usted se sienta quebrantado, cuando usted se sienta consumido en su vida, piense que Dios no lo rechaza, que Dios no lo va a aplastar, que Dios no lo va a echar a un lado como algo inútil, sino que con el amor del Señor, a través de Cristo y de su amor, Dios le va a levantar. En medio de esta situación, Dios nos va a levantar. La humanidad actual, mire, necesita con desesperación los atributos amorosos de Dios que se expresan a través de Cristo y de su iglesia. Por eso nos mantenemos en pie, por eso seguimos adelante llevando el Evangelio y la palabra del Señor. Tenemos que mostrar sensibilidad mediante el Espíritu del Señor a la gente que nos rodea. Tenemos que reflejar bondad, podemos mostrar esa sinceridad o esa sensibilidad mediante su Espíritu a la gente que nos rodea, reflejando la bondad y la sinceridad de Dios hacia ellos. Miren, parte de la misión de Cristo en la tierra era demostrar la justicia de Dios, ser luz para los gentiles, para todas las naciones. A través de Cristo, toda la gente tiene la oportunidad de abrazar su misión. Dios nos llama a ser siervos de su Hijo, demostrando la justicia de Dios y llevando su luz. Hace 2 domingos hablábamos
de que todos teníamos un llamado y que dentro de la iglesia todos teníamos una tarea. La semana pasada hablábamos que todos éramos sacerdotes, que todos teníamos un llamado ministerial a llevar la palabra del Señor. Hoy Dios a través de esta lección nos está diciendo que todos somos sus siervos, con un llamado especial profético de llevar su palabra y alcanzar a todas las naciones, llevando su luz a todo el mundo. Y esto cumpliendo fielmente con ese llamado que Dios nos está haciendo. No como Israel, que rechazó esa oportunidad que Dios le había dado. Y en esta mañana preguntamos, ¿cómo Israel y Judá pudieron ser siervos de Dios y seguir tan ciegos? ¿Cómo pudieron estar tan cerca de Dios y ver tan poco? Miren, Jesús condenó a los líderes religiosos de sus días por la misma negligencia. ¿Acaso nosotros no fallamos de la misma manera? Algunas veces la ceguera limitada, o sea, ver pero no comprender, o saber lo que es bueno y no hacerlo, quizás sea peor que ser totalmente ciegos. A la nación se le ha dado la misión de servir a Dios, ser guardas de su palabra, ser luz a las naciones gentiles. A causa del pecado, a causa de la rebelión, Israel falló y Dios envió a su Hijo, a Cristo, como Mesías, para cumplir su misión en la tierra. Miren, el objetivo ineludible de la gente de Dios es contribuir a que se establezcan los fundamentos necesarios para que la justicia no sea un ideal remoto, un ideal utópico o inalcanzable, sino que la justicia se manifieste como la realidad existencial para la humanidad, particularmente para los más necesitados, para que ellos puedan disfrutar de esa justicia. La justicia no debe ser un tema de homilética, sino un programa continuo y restaurador que afirme los valores del reino manifestados en la misión del siervo del Señor. Esta palabra en esta mañana nos reta a cada uno de nosotros a cumplir de esa misma manera, tal y como el siervo del Señor, el escogido de Dios, la cumplió, así también nosotros la cumplamos en favor de aquellos que nos rodean, aquellos necesitados, aquellos que no han conocido al Señor. Así que quiera Dios que se cumpla en nosotros esta palabra y escuchemos a continuación el resumen de la lección en labios de mi esposa, nuestra hermana Sandra Torres. Dios les bendiga y Dios les guarde en este día. Y así damos finalizada la lección para hoy. Esperamos que sea de edificación para todos nosotros y sobre todo que la podamos llevar a los hermanos para que todos la puedan compartir, la podamos explicar. El resumen tiene 3 puntos. El primer punto nos dice: podemos confiar en la justicia de Dios y promover el trato justo de todas las personas. La justicia de Dios va más allá de las injusticias que vemos en el mundo. El punto número 2 dice: al aceptar a Jesús como el siervo justo de Dios, buscamos la manera de servir como Él sirvió, entregándonos a otros como siervos. Y el tercer punto dice así: posiblemente no nos vemos capaces, pero con la unción del Espíritu cobramos fuerza para vivir vidas justas como lo quiere el Evangelio y orar por el coraje y la fuerza para lograr la victoria. Asimismo, queremos terminar con la oración que aparece en el leccionario y vamos a estar todos en comunión para tener esta oración. Y como siempre le digo en la clase, vamos a hacer la nuestra, no la hagamos una vana repetición. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por enviarnos a tu Hijo, no solo para salvarnos de nuestros pecados, sino reconociendo que como siervo, Él sigue ayudándonos a cumplir tus propósitos para nuestra vida. Gracias por enviarnos tu Espíritu Santo, porque cada día sentimos su presencia a nuestro lado. Queremos servirte de la manera que tú nos dirijas y servir a quienes pones a nuestro camino. Te alabamos, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo y cuidando.